Buenas noches, bienvenidos a Capilla del Calvario en Liberia. Para nosotros es un placer poder saber de que Dios nos permite poder compartir, congregarnos y estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar en oración el servicio y luego vamos a tener un tiempo de oración y enseguida el estudio de la palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, gracias por tu fidelidad. Ponemos en tus manos esta noche este servicio para que tú seas glorificado, exaltado en todo, Señor, y para que de verdad tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Te damos a ti la gloria, Señor, y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y eso es la verdad, tenemos un Dios
que no hay nada imposible para Él. Cada cosa que tú quieres cumplir, tú cumplas. Qué bendición que tenemos un Dios involucrado en nuestra vida. Un Dios que nos ama. Gracias, Señor, por su bondad hacia nosotros. Su misericordia, tu amor, todo, Señor. Lo que recibimos de ti es de un corazón lleno de amor hacia su creación, hacia sus hijos. De tu fuente beberé, Él es mi canción. De mi corazón, tu sombra me guardará, mi vida me cantará, Él es mi canción. Bueno es Dios, bueno es
Señor, cada uno de tus hijos está en una obra en proceso. Y las buenas noticias es que tenemos un Dios que quiere construir nuestras vidas, construir una fundación sólida para nosotros. Gracias, Señor, por su paciencia con nosotros, por su gracia derramada sobre nosotros. Es una gran bendición para nosotros. Señor, bendice este servicio. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Es una bendición ver algunas personas aquí y obviamente mi corazón es que todos que están en casa vienen para adorar a nuestro Señor juntos, para estudiar la palabra de Dios juntos. Gracias a Dios, las reglas, las restricciones son diferentes ahora y podemos reunir. Entonces, si usted no sabe, está escuchando el mensaje, la iglesia está abierta. Entonces, si quiere venir venga, es fácil, venga. Pero bueno, estamos estudiando el libro de Jueces y estamos en capítulo 15. Entonces, abre sus Biblias a capítulo 15 de Jueces. Hemos estado estudiando la vida de Sansón. Y Sansón es el último juez sobre Israel, es decir, el último líder de Israel en el libro de Jueces. En nuestro último estudio vimos que Sansón fue un hombre gobernado por su propia carne. En realidad, eso es la cosa que marca la vida de Sansón. Sansón buscó satisfacer sus propios deseos en lugar, primero, de guardar su voto nazareo y también para cumplir el plan de Dios para su vida. Su carne guió sus decisiones, guió sus acciones. Muchas veces cuando escuchamos esto, pensamos en nuestras vidas, ¿verdad? Y pensamos a veces, wow, a veces estoy siguiendo mis propios deseos. Que mi carne está gobernando mi vida. Pero necesitamos entender cuando seguimos nuestra carne, no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que vemos en la vida de Sansón. Pero, a pesar de su desobediencia y las malas decisiones de Sansón, Dios, quien es soberano, ¿sobre qué? Sobre todo, usó las decisiones de Sansón para incomodar a los filisteos. Y los filisteos eran el enemigo de Israel. El capítulo 14, nuestro último estudio, terminó con Sansón matando 30 hombres filisteos y él regresa a su casa sin
su mujer, su nueva esposa. Entonces, desde aquí continuamos nuestra historia. Entonces, en capítulo 15 vamos a empezar con versículos 1 al 3, donde dicen: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Oye. Entonces, Sansón pasó un tiempo en la casa de sus padres y luego dice que él volvió a visitar su mujer y él llegó ¿con qué? Con un cabrito para la familia, como un regalo. Pero cuando su suegro lo ve llegar, y podemos imaginar la cara de su suegro, ¿verdad? Like, oh no, porque él sabe lo que sucedió la última vez que Sansón fue en esa área. Él mató 30 hombres filisteos. Entonces él sabe su comportamiento. Entonces llegar, le dice que como él pensó que la había aborrecido y la había casado con otro, con su compañero, y para evitar una confrontación con Sansón, le ofrece su otra hija. Sansón, obviamente enojado de nuevo, decidió desahogar su ira en contra de los filisteos otra vez. Pero necesitamos entender que Sansón está en esta situación por sus propias malas decisiones. Él está en esta situación por su desobediencia a Dios. Él está en esta situación por seguir su propio corazón. Él vio una mujer filistea y decidió casarse con ella. No sé si recuerdan, pero sus papás estaban diciendo a él: hey, no hay otra mujer en todo Israel. ¿Por qué está buscando una mujer de los filisteos? Porque esto estaba en contra de la ley de Dios. Proverbios 4, versículo 23. Y esto es sabiduría. Proverbios 4, 23. Dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los asuntos de la vida. Es esencial que guardamos nuestro corazón. Eso es sabiduría, porque piensa por un momento, ¿qué dice el mundo? ¿Qué es el dicho del mundo? El mundo dice: sigue su corazón. Sí. No sigue su corazón. Eso es la cosa. Sansón es un ejemplo excelente para ver a alguien que en cada momento está siguiendo su propio corazón. Y vemos cómo esto termina para él. También Proverbios 14, versículo 12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Viste la clave? Le parece derecho. Pero su fin es camino de
muerte. De muerte. Y eso es la cosa, cuando fallamos de seguir la sabiduría de Dios y seguimos tras nuestros propios corazones o nuestros sentimientos, eso puede guiar a grandes problemas. En el libro de Jeremías dice que nuestros corazones son ¿qué? Engañosos. Entonces, vea la situación en la vida de Sansón por haberse guiado por su corazón en vez de la sabiduría de Dios. Es increíble. Como creyentes debemos ser guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué está siguiendo? ¿Qué está siguiendo? ¿Está siguiendo su corazón? ¿O está siguiendo la voluntad de Dios? Y una buena prueba es ver su vida. Si usted está pensando honestamente acerca de su vida y está pensando, wow, yo tengo bastantes problemas en mi vida por mis decisiones, es muy probable, es porque usted está guiado por su propio corazón, no por la sabiduría de Dios, no está siguiendo la voluntad de Dios. Sansón toma una decisión a atacar los filisteos, versículo 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie viñas y olivares. Sansón, escuchando que su esposa es con otro hombre, está enojado y toma una decisión o forma un plan para atacar los filisteos. Un poco extraño, pero él ató 2 zorros. Y probablemente se refiere a un chacal, porque eso es un animal muy común en esa área. Y él ató 2 de estos juntos, cola a cola, y encendió la tea entre ellos. Y recordemos lo que dice en versículo 1, que es en el tiempo de ¿qué? La cosecha del trigo. Y dice en el versículo 5, que esto quemó el trigo, las viñas y los olivares. Definitivamente Sansón estaba provocando la ira de los filisteos en haciendo esta cosa. Continuamos, versículo 6. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. ¿Qué vemos aquí? Venganza. La venganza. Por las acciones de Sansón, los filisteos matan a su esposa y su suegro. Las acciones de Sansón tomó en su enojo, tuvieron terribles consecuencias, ¿verdad?
Cuando escucha lo que le pasó a su esposa, en vez de medir sus propias acciones, él decide tomar venganza en contra de los filisteos otra vez más. No aprende que sus acciones tienen consecuencias. Nunca vemos Sansón tomando un momento de, wow, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Vea lo que está pasando en mi vida, con la gente en mi vida. No vemos un corazón buscando arrepentimiento. Perdóname, Señor, por esa cosa. Nunca vemos Sansón orando. No, inmediatamente cuando él vio algo sucediendo, inmediatamente es like, no, me voy para hacer esa cosa en contra de los filisteos. Pero nadie nunca gana cuando buscamos venganza. Nadie. Vea esta historia. ¿Quién está ganando? Nadie. Cuando no tomamos represalias, actuamos como quién? Dios. Como Dios. Toda la humanidad ha pecado y se ha rebelado en contra de Dios, ¿verdad? Toda la humanidad. Pero ¿cómo respondió Dios a nuestra rebelión y pecado? ¿Cómo respondió? ¿Con venganza? No. Él hizo lo opuesto. Él dio su único hijo. Él dio Jesús para morir en nuestro lugar, para morir por nuestros pecados. Y es solo por su sangre preciosa que podemos recibir el perdón de Dios. Es solo por Cristo. Podemos tener paz con Dios. Y recibir de Él, ¿qué? La vida abundante. Ahora, en este momento, tenemos la oportunidad a vivir la vida abundante. Y después de esta vida aquí en la tierra, ¿qué más tenemos? La vida eterna en la presencia de Dios para siempre. Dios no respondió con venganza. ¿Cómo respondió Dios? Dios respondió en amor. En amor. En lugar de venganza, Dios nos ofreció gracia. Misericordia sin igual por medio de Cristo Jesús. Esto es lo que recibimos. Y la expectativa para cada creyente es que extendamos gracia a los que nos dañan en lugar de buscar una manera de dañarlos o vengarnos de ellos. Es nuestra responsabilidad en cómo reaccionamos a una persona que nos daña. Pero ¿qué vemos en la vida de Sansón? Sansón eligió el camino de venganza que terminó en una gran, ¿qué dice aquí? Mortandad. No sabemos cuántos filisteos murieron. No sabemos. Pero sabemos fue bastante. ¿Por qué? Porque él toma la decisión en su enojo. Y eso nunca termina bien. Nunca. Para nadie. Y creo que cada uno de nosotros podemos pensar en decisiones que tomamos cuando estamos enojados. Y los resultados siempre son terrible. Vamos a continuar, versículo 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido,
para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña en Etam. Y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Es increíble. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: oradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Entonces los hombres de Judá están en su territorio un día, despiertan y un ejército de los filisteos están en su territorio. Hoy. Entonces tienen una pregunta: ¿por qué están aquí en Judá, en nuestra área? Y ellos le respondieron, los filisteos dijeron: aprender a Sansón. Hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. ¿Ve el ciclo de la venganza? Es un ciclo. Primero en este capítulo, ¿cómo empieza? Él llegó para ver a su esposa. Y él escuchó las malas noticias de su suegro y en su enojo él quemó los cultivos de los filisteos. Los filisteos pueden ver su trigo, olivares, las viñas, todo. ¿Qué está pasando? Eso fue Sansón. Entonces, ¿qué pasó? Los filisteos quemaron la casa de su esposa y ella muere. Sansón escuchó las noticias de su esposa y por eso Sansón mató, dice, a muchos filisteos. Los filisteos están enojados de nuevo y los quieren matar a Sansón. ¿Quién gana con este ciclo de represalias y venganza? ¿Quién? Nadie. Gente está muriendo por todos lados. Como cristianos, debemos confiar que Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. Y debemos escoger caminar en gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha tratado a nosotros con gracia y misericordia. Y esa es la cosa. Cuando tratamos personas con misericordia, recibimos misericordia, ¿verdad? Jesús en el Sermón del Monte dice en Mateo 5, versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia debe marcar nuestras vidas. Y esa es la cosa: si yo hago algo incorrecto, un fracaso, cuando yo fallo, yo quiero recibir misericordia. No justicia, misericordia. Vemos aquí que los israelitas están listos para entregar a Sansón, su líder, su juez, en las manos de los filisteos, su enemigo. Vean lo que los hombres de Judá dijeron a Sansón en versículo 11. ¿Viste? ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? No podemos ignorar que Sansón no se ha comportado como el juez de Israel, ¿verdad? Sus acciones no han sido dignas de su posición. Pero aún así, él era
el juez de Israel. Él había sido llamado por Dios para liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Pero los israelitas están cómodos o acostumbrados a la opresión de los filisteos. Los filisteos no tienen derecho de gobernar sobre Israel en la tierra prometida. La razón los filisteos están sobre Israel es por su desobediencia. Es su culpa. Los israelitas habían elegido por dejar a Jehová, el único verdadero Dios. ¿Para qué? Para seguir los dioses falsos, los dioses de los filisteos. Y por esa desobediencia Dios había permitido que los filisteos gobernaran sobre Israel. Pero necesitamos entender, esto nunca fue el plan de Dios para Israel. Nunca. El plan de Dios para su nación, para su pueblo, fue una teocracia. Que Dios gobernaría sobre Israel. Pero es por su desobediencia. Y esa es la cosa. La desobediencia siempre tiene consecuencias. Vemos eso en Números, en el desierto. Ellos estaban ambulando en el desierto 40 años. ¿Por qué? ¿Porque eso fue el plan de Dios? No. Por su desobediencia. Y no hay ninguna diferencia para nosotros hoy. Cuando desobedecemos a Dios, hay consecuencias. Y definitivamente cuando venimos ante Dios y dice, perdóname, somos perdonados, pero vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. Y esa es la cosa que vemos con Israel. Las consecuencias de su desobediencia. Dios no está gobernando sobre Israel, pero su enemigo. Pero una cosa increíble es que Dios en su misericordia quiere liberarlos de la opresión de los filisteos. Pero, al parecer, ellos estaban contentos de permanecer bajo el control de los filisteos y están dispuestos a entregar a Sansón, su líder, en sus manos. Es increíble. O después de prometerle a Sansón que no lo matarán, le atan las manos y lo entregan ante los filisteos. Entonces continuamos, versículo 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero, y esto es la clave, pero el espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresco aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Sansón obtiene la victoria. Y versículo 14 nos da la clave de su victoria. Que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y el Espíritu Santo es la clave de la victoria para cada creyente hoy. ¿Sabes? Jaime, yo quiero experimentar la victoria en mi vida. Eso es la clave. Una vida
bajo el control del Espíritu Santo. Una vida caminando en el poder del Espíritu Santo. Cuando hacemos esto, experimentaremos las victorias espirituales en nuestras vidas. Es por el Espíritu Santo. Vemos aquí cuando el Espíritu vino sobre Sansón, Sansón con una quijada de asno mató 1,000 hombres. Inmediatamente después de la victoria que vimos, una canción. Y él cantó su propia canción de victoria. Pero ¿qué vemos en su canción? Vemos en su canción que él no dio la gloria a Dios, sino que él toma todo el crédito de la victoria. Él dijo, yo maté a 1,000 hombres. Esa es la cosa. Dios no compartirá su gloria con nada ni nadie. Y por eso Dios le recuerda a Sansón que él solo es un hombre. Versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enhakkore, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Sansón suena un poco diferente, ¿verdad? En versículo 18. En un momento él está cantando, yo maté 1,000 hombres, y en el otro momento, tengo un gran sed. ¿Como quién? Como un hombre. En su canción se da la gloria a sí mismo por la victoria en contra de los filisteos. Pero luego, cuando tiene sed extrema y no tiene agua, se da cuenta que él solo es un hombre. Y clama a Dios porque sabe que solo Dios le puede proveer agua. Y es por medio de este clamor que reconoce que Dios está en control y se llama a sí mismo un siervo de Dios. Es diferente, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos entender. Somos siervos de Dios, nada más. Con cualquier cosa que Dios quiere hacer con nuestras vidas, toda la gloria pertenece a Él. Dios lo escuchó y proveyó milagrosamente el agua para Sansón. Dios es misericordioso y lleno de gracia. Él proveyó una fuente de agua para Sansón, no porque se lo merecía, pero esa provisión fue por la gracia y por la misericordia de Dios. La fuente de agua le ayudó a Sansón físicamente, pero no espiritualmente. Y eso es la cosa. Jesús vino a este mundo. Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para salvarnos y redimir nuestras almas y salvarnos como espiritualmente. Vamos a Juan capítulo 4. Juan 4. Juan capítulo 4,
encontramos la historia de Jesús con una mujer samaritana. Y para entender el trasfondo un poco, Jesús estaba sentado al lado del pozo de Jacob en Samaria, dice en versículo 6. Y una mujer samaritana llega y Jesús le pide agua para tomar. Y ella está confundida porque los judíos no hablaban con los samaritanos, especialmente una mujer samaritana. Pero en versículo 10 dice, Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Imagínense en el pozo, ¿no? Escuchando a Jesús hablando, y Él habla de una agua viva. Entonces ella le responde, en versículo 11, ¿de dónde pues tienes ese agua viva? Jesús le dice, todo el que beba de este agua volverá a tener sed. Y obviamente Él está hablando del agua en el pozo. Pero versículo 14, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ojo, esto es lo que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesús. La agua vida. Cuando reconocemos nuestra necesidad de aceptar a Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, y somos salvos por medio de su sacrificio en la cruz, recibimos el Espíritu Santo de Dios. El agua viva de Jesús que satisface verdaderamente la sed de nuestra alma. Es en Jesús que encontramos la vida eterna. Es en Jesús que encontramos la vida abundante. No hay otra fuente que puede satisfacer como Jesús. Ve el mundo. Piensa en el mundo por un momento. El mundo está buscando por algo para satisfacer sus vidas. Por todos lados. Si yo solo tenía esa posición, si yo solo tenía ese trabajo, esa relación, esa posición, esa cantidad de plata, esto satisfacería mi vida. Y finalmente cuando la gente llega a su meta, no satisface, porque solo Cristo puede satisfacer el alma. Es la agua vida. Es lo que cada persona está buscando en este mundo, pero no sabe. Es Cristo. Solo Cristo puede satisfacer. Cuando venimos a Cristo, Él nos da vida. Vivimos por la primera vez espiritualmente. Cuando pasamos tiempo en su palabra, cuando pasamos tiempo en oración o meditando en la palabra de Dios, cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, en comunión con Dios, Él siempre satisface nuestras almas. Él nos llena con gozo, con paz, misericordia, gracia, amor. Sansón
Sansón se vio en una situación donde tuvo que reconocer que era solo un hombre con limitaciones, pero se vuelve a Dios, reconociendo que lo que es imposible para él no es imposible para Dios. Acerquémonos a Dios. Eso, en Santiago tenemos esa promesa. Santiago 4, versículos 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará. Qué increíble esa promesa. Medita en esa cosa durante la semana. Es increíble. Camine con su Señor y Salvador. Y Él en su gracia y misericordia llenará nuestras vidas para siempre. Amén. Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias por sus promesas. Y Señor, gracias por el ejemplo de Sansón. Hay bastante cosas que podemos aprender de su vida. En las cosas que no deberíamos hacer. Señor, que entendemos lo que tenemos en Cristo, verdaderamente. De todo lo que encontramos en nuestro Señor. Paz, gozo, amor, bondad, todas estas cosas. Y encontramos esto en Cristo. El Señor, que hoy aprendemos que la prioridad de nuestras vidas es Cristo, más que todo. Señor, que estamos buscando tiempo todos los días, pasar tiempo en su palabra, tiempo en oración, para crecer en nuestras relaciones contigo. Porque sabemos la vida llena de satisfacción es lo que encontramos en Cristo y nada más. Señor, pedimos estas cosas en tu glorioso nombre.